los estoy invitando para que nada ni nadie les quite su atención y su corazón de la palabra. El título de la enseñanza de hoy es el siguiente, para los que toman notas: ustedes son mis discípulos, mis testigos. Ustedes son mis testigos. Ese es el tema de hoy. Ustedes son mis testigos. ¿Quiénes? ¿Me responden? ¿Quiénes? ¿Somos testigos de quién? Del Señor Jesús. Quiero introducir con 3 eventos muy importantes que tienen un significado demasiado diciente. El primero de los eventos que quiero observar, o del acontecimiento, se encuentra en Mateo 4:17, en la Reina Valera. Para mí, personalmente, y también lo debe ser para ti, es importante observar que el Señor Jesús inició su ministerio público. La primera vez que el Señor Jesús comenzó a predicarle a la gente en público y fuera de Jerusalén, cuando inicia su ministerio público, lo inicia con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje con el que el Señor Jesucristo abrió su ministerio público. Ciertamente ya Él había hecho algunas cosas que se registran en la Biblia, pero aquí se habla de el comenzar, de iniciar el ministerio público. Y lo inicia con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hoy predicamos a la gente con estas mismas palabras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, lo más probable es que la gente no va a entender eso, porque este mensaje no era para los gentiles, este mensaje era para los judíos. Y los judíos, por tradición, ya conocían, de acuerdo con los profetas, con las escrituras antiguas, que el Mesías habría de venir. Así que a ellos les está hablando del reino de los cielos que se ha acercado, que ha venido. Así que ellos sí entendían de qué les estaba hablando el Señor Jesús. Pero para que presten atención, Él les dijo: ustedes necesitan arrepentirse porque ya el reino de los cielos se ha acercado. Hoy podemos predicar eso, pero creo que tenemos que hacer énfasis en el amor de Dios para la humanidad, para el hombre perdido, para el hombre sin Cristo. La gente tiene una necesidad de ser amada, y presentarles el Evangelio con el amor del Señor, el legítimo amor, eso va a abrir el interés y los van a estar atentos para escuchar. El segundo evento en el ministerio del Señor Jesús es que justo después de la resurrección suya, el Señor Jesús declara una acción de parte de Dios que es poderosa. Y a la vez, con base en esa misma declaración, Él le ordena a sus apóstoles lo siguiente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En el primer evento estaba acompañado de sus apóstoles. En el segundo evento
le habla directamente a los apóstoles con el propósito de encargar en sus manos, en sus vidas, esta enorme responsabilidad. Y en tercer lugar, justo unos instantes antes de irse al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9, allí el Señor se despide de sus apóstoles para irse al cielo, pero antes les insiste con este mensaje: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué podemos ver aquí en estos tres acontecimientos? ¿Qué nos enseñan estos tres acontecimientos en la vida y ministerio del Señor Jesús? Y es algo que me llena y me satisface en gran manera, porque lo que veo aquí es que el Señor Jesús vivía, experimentaba, era su constante, estaba completamente no solo identificado, sino centrado, comprometido con su misión de salvar al ser humano. Así que tan pronto como inicia su ministerio, les habla del reino de los cielos que se ha acercado, que se arrepientan. Tan pronto se encuentra con sus discípulos, con sus apóstoles, después de la resurrección, les ordena con el poder y la potestad que ha recibido que ellos continúen la labor de salvar a los hombres y a las mujeres en Cristo Jesús. Y cuando ya está diciendo me voy, chao, cuando ya está despidiéndose, se pudo despedir con otras palabras, pero se despidió justo con el mismo propósito para el cual Él había venido. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La constante de Jesús era la salvación del hombre. La constante de Jesús era predicar la salvación en Cristo Jesús. Cuando esté finalizando el estudio voy a volver a esos dos textos. Ahora me interesa hacer una pregunta. ¿Qué es ser un testigo? ¿Qué es ser un testigo? Y voy a compartir con ustedes dos definiciones. Primero, un testigo es aquella persona que estuvo presente en un acontecimiento, en un evento, vio, observó y sabe exactamente lo que ocurrió. Ese es un testigo que estuvo presente, que vio, que observó y ahora sabe exactamente lo que ocurrió. En segundo lugar, un testigo es aquella persona que puede testificar de una experiencia propia, personal, que ha vivido. ¿Ven la diferencia de los dos? Uno testifica de lo que vio, de lo que observó, de cómo sucedieron las cosas, pero el otro también puede testificar de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, de lo que es su experiencia personal. Así que en estos momentos quiero que vean la importancia del significado de lo que es un testigo. Porque en primer lugar encontramos que los apóstoles fueron los testigos número uno de todo lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo, cómo vivió, cómo enseñó, qué enseñó, cómo lo hizo, todo. Ellos tenían una experiencia personal con Cristo porque lo habían visto, habían estado con Él, así que ahora ellos podían ser los testigos número uno. Pero
A veces nosotros pensamos que nosotros no hemos estado allí. ¿Cómo vamos a ser testigos si no estuvimos allí? Y ahí está la segunda definición. Un testigo es aquella persona que puede testificar de una experiencia propia, personal, que ha vivido. Todos nosotros, todos, sin ninguna excepción, si somos hijos de Dios, hemos sido constituidos en testigos del Señor Jesús, de su vida, de su obra aquí en la tierra. Tú eres un testigo, yo soy un testigo del Señor, pero como pastor, si yo no estuve allí, la enseñanza nos muestra que todo hombre que ha conocido a Jesucristo como su Salvador y su Señor, todo hombre y toda mujer que ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida, como el Redentor, como el Cordero de Dios que ha quitado sus pecados y tiene y mantiene una relación con Él, ahora tiene una experiencia propia, personal, de obediencia y de comunión íntima mediante el Espíritu Santo que le ha sido dado. ¿Cierto o no? Eso nos lleva a escuchar con atención lo que Pedro nos dice en Hechos 5:32. Hechos 5:32 en la Reina Valera dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quién es el segundo testigo por excelencia? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Así que tenemos a los apóstoles, pero tenemos también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo sabe más de Jesús que los mismos apóstoles. ¿Están de acuerdo? Ok. Los apóstoles tuvieron la dicha de estar con Jesús y ver y observar y pueden ser testigos de Él. Pero ahora el Espíritu Santo está en la vida tuya. Y Él es el mejor testigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden decir amén? El Espíritu Santo es el segundo y gran testigo. Y vaya que lo es. Porque Él también participó de todo. No solamente estuvo presente, sino que también participó. Y si Él está en mí, ahora entienden por qué Jesús dijo: ustedes serán mis testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Recibiréis poder y seréis mis testigos. Jesús está diciendo: cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, recibirás poder para convertirte en un testigo de Él. Así que, viéndolo desde este punto de vista, nadie de los que son creyentes aquí, nadie, cada creyente que está aquí, ha sido constituido en un testigo de Jesucristo. Pero como no estuvo presente allá, ahora necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida, el poder de Dios, para que por medio del poder de Dios pueda abrir su boca y testificar de una experiencia viva y personal con Jesucristo. Y el mensaje central es Jesucristo. Y a mí me gustaría que tú en esta mañana le prestes demasiado atención a este llamado de parte de Dios. No es un llamado de Luis Sánchez, es un llamado de Dios para Luis Sánchez y para ti también, para cada persona que nos ve y nos escucha y para cada uno de los que están aquí. Quiero compartir con ustedes unos cuantos testimonios de hombres que testificaron de Jesús de una manera maravillosa. Y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Vamos a leer todas estas citas que vienen ahora en la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34.
encontramos allí un alto personaje que conocía bien las Escrituras y que Dios lo había llamado para dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Y él tuvo varios discípulos y él testificó lo siguiente a esos discípulos. Me estoy refiriendo a Juan el Bautista. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta allí por ahora. Esas palabras son contundentes. Lo dice con qué propiedad y con qué autoridad y con conocimiento de causa. No dice, aquí tienen a alguien que puede ser. Él está diciendo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice de una manera contundente. ¿Está testificando o no está testificando de Jesús? Pero ¿con qué certeza? ¿Con qué seguridad? Y vamos a ver más adelante por qué tenía esa certeza, por qué tenía esa seguridad. Continúa diciendo, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por ello testifico que este es el Hijo de Dios. Ahí ven ustedes las razones por qué él se atrevió a decirle a los apóstoles, ese que viene allí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque Dios lo había enviado a testificar, pero no solamente porque Dios lo envió, sino porque él tuvo una relación con Dios, un mensaje de Dios, una orientación de Dios. Y Dios le mostró que aquel sobre el cual el Espíritu Santo se posaba sobre él, ese es el Cordero, ese es el Hijo, ese es el Salvador, ese es el Mesías, ese es el que bautiza con el Espíritu, ese es el que perdona pecados. Esto quiere decir que Juan le creyó a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Le creyó a Dios lo que Dios le dijo. Y a la vez fue un hombre humilde para con humildad creerlo y hacerlo. Testificó de Jesucristo. Tuvo una experiencia personal con Dios. Por eso testificó de el Mesías, del Cordero de Dios. En este orden de idea, uno de sus discípulos que escuchó ese mensaje, esa explicación que habló del Señor Jesús, se interesó enseguida y fue a buscar a Jesús y a seguirlo. Y uno de esos discípulos se llamaba Andrés. En el capítulo 1 de Juan, versículos 40 y 42, sigan leyendo conmigo. Veamos lo que hizo Andrés tan pronto se encontró con el Señor Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. ¿Lo dijo vacilante? Dígame, ¿lo dijo vacilante? Lo dijo con toda certeza. Juan, su maestro, le había dicho que él era el Mesías. Y ahora
se levanta y va y sigue a Jesús. Y Jesús le permite estar con ellos. Y seguro que les habló. Y ahora él lo primero que hace es buscar a su familia, a su hermano, ¿verdad? Buscó a su hermano. ¿Para qué? Para testificarle que había encontrado al Mesías, al que esperaban ellos, del cual hablaba Moisés y los profetas y se hablaba en la Biblia. ¿Pueden aprender algo? ¿Es un ejemplo para nosotros, sí o no? Pero Felipe, otro de los llamados, en los versículos 45 y 46 del mismo capítulo 1 de Juan, dice que Felipe fue a Natanael. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Entonces Felipe le dice: ven a ver. Y si quieren saber todo lo que ocurrió en aquel diálogo y en aquel encuentro con Jesús, deben leer todos esos versículos que están en ese capítulo. Pero lo que quiero resaltar aquí es la acción de alguien que tiene una experiencia con Cristo, de alguien que ha sido encontrado por Cristo, de alguien que ha sido llamado por Cristo, de alguien que ya comenzó a conocer a Jesús y sin tener muchísima experiencia, lo primero que hace es buscar a otro para compartirle. Ahora, de este Natanael, que es el mismo Bartolomé, se dice que cuando Jesús lo vio, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces, Señor? Antes que Felipe te buscara, yo te vi debajo de la higuera. ¿Qué significa que lo haya visto debajo de la higuera? Pues las palabras de Felipe dan más o menos una razón. Él le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. En la higuera que se usaba en aquel tiempo, era una costumbre muy antigua que al lado de la carpa, al lado de la residencia de una familia, al frente o a un lado, siempre había una higuera grande, frondosa, o un árbol. Y allí eran donde recibían a las visitas. ¿Se acuerdan de Abraham, por ejemplo, cuando recibió a los ángeles del Señor? ¿Dónde los recibió? Debajo de un árbol, ¿se acuerdan? Era un lugar también donde podía refrescar, pero también era un lugar donde podían leer, estudiar las escrituras. Y lo más seguro es que ese era el lugar donde Natanael dedicaba suficiente tiempo para estudiar las profecías. Por eso no solamente lo hacía él solo, sino que también invitaba a sus más allegados, y Felipe era uno de esos invitados, para que escucharan. Y ahora viene Felipe y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas y que ya hemos leído nosotros. ¿No les parece maravilloso? Qué alegría la de esta gente, qué fiesta, qué cosa más hermosa. Encontramos otro testimonio con grandes resultados. Una mujer que se supone no tenía buen testimonio, pero que tuvo un encuentro con Jesús, es la mujer samaritana. En Juan 4:39 hay este resumen. Dice así, Juan 4:39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué era el testimonio que daba esa mujer? Testificar de todo lo que Cristo había hecho en su vida, ¿cierto? Que había encontrado la salvación, que había encontrado el perdón, que había encontrado algo poderoso que ella experimentó. Y escuchen esto. Jesús le ordenó que fuera a buscar a su marido, pero ella fue a buscar a la gente de su pueblo.
y comenzó a hablar: vengan, 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 posiblemente es el Mesías, vengan, 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 vengan. Y dice el texto que se convirtieron tantos hombres allí, tantas personas, y decían después: ya no creemos solo por lo que tú dices, sino también por la experiencia que tenemos de él, por lo que le hemos oído enseñar a él. Porque lo invitaron a quedarse allí y él estuvo allí unos días con ellos. ¿Se dan cuenta la necesidad de testificar de Jesús? Cuando se testifica, otros reciben las bendiciones que nosotros hemos recibido. Pero cuando no se testifica, entonces esa gente no recibe la bendición de Dios. ¿Y quién está negando la bendición de Dios para esa persona? Dígamelo. ¿Quién está negando esa bendición de Dios en tu vida a la vida de ellos? Ahí no me contesta nadie, ¿verdad? ¿Y está bien hacer eso? ¿Está bien hacer eso? ¿Dónde tenía el Señor Jesús su vida concentrada, su mente, su corazón y todo? ¿Dónde lo tenía Jesús concentrado? En los perdidos, para salvarlos. Y si nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, ¿qué debe ser la prioridad de nosotros? ¿Cuál debe ser esa prioridad? La prioridad de ¿qué? De compartir, de testificar, de hablar de Jesús. En la universidad, en la oficina, en el bus, en las plazas, en las esquinas, en los barrios, en las cárceles, en los hospitales, clínicas, en tantos lugares donde estemos o donde tenemos que ir, podemos abrir la boca para testificar de Jesús. El problema número uno por qué no testificamos, yo lo veo de esta manera: porque falta fe para creerle al Señor y porque falta humildad. Si fuéramos humildes, le creeríamos y con humildad obedeceríamos lo que Él nos ha encomendado a nosotros. Creemos en Jesús para algunas cosas que nos benefician, pero no somos humildes para reconocer que debemos creer la orden de Él, que es así, que es urgente, que es lo que a Él más le interesa. Su pasión, su interés, su vida y todo está concentrada en la salvación de los hombres, por lo menos que lo escuchen. Y que eso nos los ha encomendado a nosotros. Necesitamos hombres como Juan el Bautista, como Andrés, como Felipe, como la mujer samaritana, la mujer de 4 en conducta moral para el pueblo. Pero ahora esa mujer en esa condición puede ir en una actitud diferente a cómo venía viviendo y compartir lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿No les parece maravilloso? Porque es el poder de Dios en su vida. Y encontramos a otro gran hombre de Dios. Se llama Pablo, el apóstol. Él testificó ante los reyes y ante los gobernantes. Y tenemos en Hechos capítulo 26, los versículos 12 al 16 y al 19, la siguiente narración, siguiente testimonio. Mire lo que dice. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor.
Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. ¿Están oyendo eso? Y en el versículo 19 dice: así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Por eso yo digo que el problema de nosotros es que no le hemos creído al Señor definitivamente y que somos muy orgullosos, no somos humildes para ser obedientes, porque nadie puede obedecer si no es humilde de corazón. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a la visión. Y ustedes pueden leer el resto de la historia, pero a mí me interesa mostrar a este hombre testificando. Y quiero que analicen lo que el Señor le dijo. Observen conmigo lo que Pablo testifica aquí. Dice: ahora ponte en pie y escúchame. Esas fueron las palabras de autoridad. Ya el Señor había dicho que toda autoridad tenía en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Ahora le dice: ponte en pie y escúchame. Y le dice: me he aparecido a ti con un propósito, con un fin de designarte siervo y testigo. Siervo y testigo. ¿De qué cosa? De lo que hasta hoy has visto y de lo que te le revelaré más adelante. Ustedes saben de la vida de Pablo. No estuvo con los apóstoles, fue perseguidor de la iglesia, participó de la muerte de varios de ellos, los sacaban de las casas para llevar de sus hogares para llevarlo a la cárcel, persiguió a la iglesia. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Pero a ese perseguidor, hombre indigno, que asesinó a creyentes, que golpeó a creyentes, que fue cómplice de todo eso, Dios, que es soberano, lo llamó para que fuera su siervo y su testigo. Y le dijo: ¿testifica de qué? De lo que ya has experimentado, de lo que ya has visto de mí y de lo que te voy a revelar. El apóstol Pablo es el hombre que escribió más cartas que cualquier otro. En la Biblia hay 13 cartas que se dicen son de él. Permítame decirle, él no estuvo con los apóstoles, él no estuvo con Jesús, pero él fue lleno del poder de Dios por el Espíritu Santo que lo bautizó. ¿Cierto? ¿Es así o no? Y fue ese poder de Dios que lo transformó. Y fue ese poder de Dios y esa presencia del Espíritu Santo en su vida que le fue revelando todo lo que ha escrito y que hoy conocemos. Ahora, hermanos, ya tú no necesitas que Jesús se te presente de la misma manera. Tú no necesitas también tener una nueva revelación, porque todo lo que Dios le reveló a Pablo, Él lo dejó escrito para que tú y yo lo conociéramos. Así que con base en el conocimiento que tenemos de Jesucristo personalmente y con base en lo que hemos estudiado en su palabra, somos testigos de Jesús. Podemos testificar de eso, del poder de Dios, del Cordero de Dios, del que quita el pecado del mundo. ¿Estamos o no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hemos endurecido el corazón, porque no tenemos pasión, porque no tenemos amor, porque no hemos tenido la fe, porque no hemos tenido la humildad para creerle al Señor, y porque somos desobedientes. Es necesario escuchar el primer mensaje de Jesús: arrepentíos. Y no hay excepción.
es para cada uno de los que estamos aquí. Nadie puede decir que no, porque Dios te salvó, número uno, para Él, y número dos, para que seas su testigo, pero lleno del Espíritu Santo. Estamos necesitando una experiencia más personal con el Espíritu de Dios. Estamos necesitando como iglesia, como creyentes, la llenura, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. En oración, en la intimidad con el Señor, en la disposición del corazón para hacer lo que el Señor quiere que haga, para dejar de hacer las cosas a mi manera y someterme a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, a la guía, a la dirección del Espíritu Santo. ¿Lo estamos necesitando, sí o no? Si tuviéramos lleno del Espíritu, si nuestra vida fuera una vida llena del Espíritu, tendríamos la misma compasión, el mismo amor, el mismo actitud de obedecer al Señor y de salvar a los perdidos, de compartir con los perdidos la salvación en Cristo. Leímos hace unos momentos que el testigo número 2 es ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego dice que Dios le ha dado a los que le obedecen. Hemos sido obedientes en recibir a Cristo, pero lamentablemente no hemos seguido siendo obedientes en hacer su voluntad. El interés número uno de Jesús es la salvación del hombre y de la mujer, de la humanidad. Ese debe ser el interés número uno de todo seguidor de Jesús, de todo discípulo. Pero el discípulo tiene que aprender a negarse a sí mismo. Y yo les he estado hablando, no yo, el Señor nos ha estado hablando a todos por la palabra, una y otra vez, de un modo u otro, acerca de esta responsabilidad. Hermano, yo te pido hoy que no lo hagas por mí. No lo hagas por tener la iglesia llena, el templo lleno. No lo hagas por eso. Hazlo porque es la voluntad suprema del Señor Jesucristo, que tú testifiques de Él donde quiera que estés. Algunos guardan buen testimonio en su trabajo, y eso está bueno, eso no es malo, pero no es suficiente, porque el Señor no nos ha mandado solo a tener buen testimonio delante de los demás, eso está incluido. Pero Él nos ha dicho que lo primordial es abrir la boca para testificar de Él. ¿Estamos? ¿Estamos? Hay algo más que quiero resaltar. ¿Por qué Natanael, por qué Pedro y por qué todas estas personas aceptaron que Jesucristo era el Mesías? Hay dos razones. La primera, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y la segunda razón es que cuando lo vieron y observaron y escucharon su palabra, no podían resistir la presencia del poder de Dios sobre él, sobre sus vidas. Y por eso le siguieron. Y amados, si tú has tenido experiencias con Dios, si tu vida ha sido rescatada, si has sido un hombre o una mujer perdonado, sacado del infierno, y eres una nueva creación y tienes el Espíritu Santo en tu vida, quiero que sepa que además de ser un hijo, una hija de Dios, lo cual es glorioso, tú eres llamado primero que todo a ser testigo de Dios, testigo de Jesús, por amor a los perdidos. Así que hazlo no por mí, hazlo no por tener la iglesia llena, hazlo porque Dios quiere que lo hagas, porque ese es el propósito de Dios, porque ese es el fin de Dios. Para eso llamó a Pablo, para eso te ha llamado a ti y a mí también, para testificar de Jesús. ¿Estamos? Esa es la responsabilidad que todos nosotros tenemos.
Si no la estamos cumpliendo, simplemente estamos en desobediencia. Y por estar en desobediencia, no hay manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Seamos obedientes y veremos la gloria de Dios. Creyéndole a Él, veremos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Porque la presencia del Espíritu Santo está garantizada para los hijos obedientes. Obedientes a la palabra, obedientes al mandamiento, obedientes a lo primero que el Señor nos ha mandado. Y por último tengo otro testimonio, ahora del apóstol Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Acabamos de leer, si lo hicieron, si han sido obedientes, si están unidos con nosotros, acabamos de leer ya la primera carta de Juan. 5 capítulos. Hoy nos toca el capítulo 1 de la carta número 2, que tiene solo un capítulo. Y mañana nos toca el capítulo 1 de tercera de Juan. Yo quiero que vean cómo es que este hombre pudo testificar de Jesús. Dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está testificándole a la iglesia y testificándole al mundo. Y Juan está diciendo, lo hacemos con una razón. Queremos, deseamos que todos ustedes tengan el mismo conocimiento, la misma salvación, la misma vida eterna que tenemos. Queremos que ustedes la tengan para que haya comunión con nosotros, pero también nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tú tienes comunión con Dios, tú disfrutas la comunión con Dios. Ahí está tu compañero de trabajo, tu jefe o cualquier persona a tu alrededor que no tiene a Cristo, que no tiene esa comunión. Y no la tiene posiblemente porque tú no lo has testificado. Adiós el miedo, fuera de temor, pero el único que quita el temor es el poder de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Te implica a ti? ¿Te incluye a ti? Contéstame, ¿te incluye a ti? ¿Es para ti? Yo quiero que volvamos a los 2 versículos que les dije al principio. ¿Se acuerdan? De los 3 acontecimientos, ¿cómo comenzó Jesús? Bueno, vamos al segundo. Lo que hizo justo cuando hubo resucitado. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a analizar este mandato. Primero, dice el Señor Jesús que le ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí tuvimos hace casi un mes a nuestro presidente, el pastor Bedoya, y él habló bastante. ¿Se acuerdan? De esa persona Jesucristo, de ese poder, de quién era Él, aún del Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento también. Así que no voy a ahondar en esto, pero quiero decirles que Él se presenta como el que ha cumplido las Escrituras, como el que ha sido humilde, el que ha renunciado absolutamente a todo
para obedecer al Padre, y ahora el Padre lo ha honrado dándole tanto en el cielo como en la tierra toda autoridad. Y con esa autoridad ahora manda a los apóstoles y manda a la iglesia en general que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñen a obedecer. ¿Qué cosa? Lo que Él nos ha dado a nosotros para obedecer. Si yo no soy obediente a lo que Él me ha mandado, ¿cómo puedo enseñarle a alguien que sea obediente? Pero hay algo más, y quiero que lo observen. En una enseñanza que di aquí un martes en la noche, dije algo, realmente lo que yo no quise decir, pero lo dije mal, de todas maneras afectó a algunos y hoy lo quiero aclarar. Se trata de los hermanos que predican en los buses, en las esquinas, en las calles y en diferentes lugares a diferentes personas. Yo dije esa noche que eso no basta, que lo que el Señor nos ha mandado a hacer es discipular. Pero lo primero que hay que hacer es sembrar la semilla. Así que sigan predicando en los buses, sigan predicando en las esquinas, donde quiera que sea prediquen, pero háganlo de la manera siguiente: no vayan solos, vayan con 2 o 3 personas. Si ustedes le predican en una esquina o en un bus o en donde sea a un grupo de personas, comiencen a averiguar quiénes verdaderamente tienen interés en el Evangelio. Tómele nota, invítele para que puedan hacer un seguimiento personal con esa persona, porque la meta final es hacerlo discípulo para el Señor, ¿cierto? Así que usted ha cumplido una primera parte cuando predica, pero la otra parte queda sin cumplir, y eso en cierta manera no es suficiente, porque lo suficiente es cuando usted a esas personas que han dado muestra de tener interés en el Evangelio, hay que hablarles la doctrina, la enseñanza, para que conozcan personalmente a Jesús y se conviertan en discípulos, porque la orden es hacer discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vivimos en una ciudad donde hay muchos pescadores, y usted ve una particularidad con los pescadores. Ellos, después que sacan la cantidad de peces, seleccionan los grandes para ellos y los pequeñitos los vuelven al mar para que crezcan, ¿verdad? ¿Cierto? Seleccionan. Cuando tú tiras la atarraya predicando, mucha gente esté presente y tiene cierto grado de interés, pero habrá 1, 2, 3 que muestren un particular interés por el Señor. A esa gente no se le puede dejar allí con un solo mensaje que se le dio. A esa gente hay que acercarse a ellos. Esos son los peces grandes y gordos, ¿verdad? A esas personas hay que acercarse a ellos para tomar sus nombres, comprometerse con ellos, hacerle un seguimiento, y así puedes tener tu propio discípulo para Cristo, tu discípula para Cristo. Ese es el trabajo que nos toca hacer. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué más dijo aquí el Señor en esta palabra? Vayan, vayan. No es solamente invitar para que vengan, es que tenemos que ir. Déjenme decirles algo. Yo creo que en las cárceles de Cartagena, que en los hospitales y en tantos otros lugares, hay personas que han leído la Biblia, hay personas que están inquietas, hay personas que están esperando que alguien les explique lo que ellos no entienden. ¿Sí o no? Y esas personas están preparadas por el Señor. Así que tú te entras a solas con el Señor y oras a Dios, que el poder del Espíritu te tome, que dirijas al Espíritu Santo cómo llegar a esas personas que están preparadas. Y déjame decirte que cuando te encuentres con esa persona, te va a escuchar con hambre y con sed, y va a ser un discípulo de Cristo. Tu discípulo, tu discípula. Le dicen gloria a Dios. Pero si lo hacemos, con mayor razón. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dijo el Señor: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y entonces serán mis discípulos, mis testigos. ¿Cuándo es que son constituidos testigos? Le dijo a los apóstoles: ustedes han estado conmigo 3 años y medio aproximadamente. Les he enseñado de diferente manera, pero de aquí en adelante los quiero convertir en testigos míos.
Pero para que puedan ser mis testigos, esperen el día cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, los bautice y los llene del poder de Dios, entonces a partir de ese momento, ustedes van a ser mis discípulos. Necesitamos ese encuentro, ese toque, ese bautismo, ese poder de Dios en nuestras vidas. Si tú lo has recibido y lo has gozado, te has gozado en ello, te has complacido en el poder del Señor, si Él te ha dado dones y todo, ahora recuerda que ese poder, primeramente para transformar tu vida, pero en segundo lugar es porque ya Dios te ha constituido en un discípulo, en un testigo de Él. Dígame, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Qué le dijo? Levántate, ponte en pie y atiéndeme, escúchame. Me he aparecido a ti con un fin, con un propósito, que seas mi siervo y mi testigo. ¿Con qué propósito llama a Dios a sus hijos? Además de darle la vida eterna, el perdón y toda su gloria. ¿Con qué propósito nos deja aquí? ¿Con qué propósito estás donde estás y vives donde vives y trabajas donde trabajas? ¿Con qué propósito estás allí? No es solo para ganar dinero, no es solo para alimentar a tu familia. Tú estás allí para ser luz de cada hombre y de cada mujer que está en medio de ellos, en medio tuyo. Porque el propósito de Dios es que hagamos discípulos para Él. Y cuando estamos viviendo en un mundo tan difícil, lleno de maldad, de iniquidad, la maldad se ha multiplicado, la niñez está siendo tomada en poco, ha sido destruida, asesinados los niños, las mujeres maltratadas, todo este mundo de demonios que está gobernando este mundo y estas tinieblas, eso no lo hace ningún convenio de paz, eso no lo hace ningún esfuerzo humano. El único que puede quitar y transformar y hacer cosas nuevas es el poder de Dios. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios que transforma al pecador, es el poder de Dios que perdona, es el poder de Dios que limpia, es el poder de Dios que rescata, es el poder de Dios que cambia a las personas, es el poder de Dios que cambia a los hogares, que cambia a la familia, que cambia a los esposos. Es el poder de Dios que los convierte en testigos de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. No perdamos tiempo en tantas estrategias. La estrategia de Dios es el poder de Dios. El Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano Señor Jesucristo, es el único Salvador de este mundo. Por eso, después de su resurrección, lo primero que hace es encomendar en la iglesia, en los apóstoles y en la iglesia, el trabajo de testificar de Él, de testificar a las naciones, de bautizar a los convertidos y de enseñarles la palabra para que vivan conforme a la palabra. Está despidiéndose de sus apóstoles, pero está allí insistente, recordándoles, ahora van a recibir el Espíritu Santo, ahora van a recibir poder, y entonces me serán testigos, aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, donde quiera que estén, comenzando primero donde tú estás ubicado. Amada iglesia, escúchame. Escúchenme cada uno de ustedes de manera personal, tú y yo, cada miembro, bautizado o no, en particular, tiene el mandato de Dios y debe hacerlo. Tú tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que testificar de Jesucristo. Tienes que enseñar acerca de la salvación eterna únicamente en el Señor Jesús. Pero tienes que hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo de Dios.
Y tienes que hacerlo con humildad y por fe en la palabra del Señor, en obediencia, para que Dios sea el que obre y haga la obra suya a través de tu vida. Sin el poder de Dios es imposible que tú seas un testigo que verdaderamente testifique del poder de Dios. Tenemos que predicar en todas las formas, en todas las estrategias, en todas las maneras como el Señor nos dé, y en todas las ocasiones y en todo lugar y a toda persona. Y el propósito es cumplir la voluntad de Dios. El propósito es cumplir la orden del Señor Jesucristo, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. El Espíritu Santo va a estar sobre la vida de los obedientes, de los humildes, todos los días. Y yo quiero terminar con las últimas palabras que el Señor Jesús dio después de la resurrección. Él les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he dado a ustedes. Y luego hizo la siguiente promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa fue exclusiva para los que son testigos. No es para nadie más. Esa promesa es solamente exclusiva para los que son testigos de Jesús. Si tú la quieres, deja que el Espíritu Santo te llene y te convierta en un testigo suyo. Y entonces la tendrás. Pero esa promesa tiene dos aplicaciones. La primera es la bendición de contar con la presencia de Dios, del Señor Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. Y la segunda es igualito a aquello que Dios le decía a sus siervos cuando los enviaban: no tengas temor, ves, no tengas miedo, ves y haz lo que te digo, porque yo estoy contigo. ¿Está claro? Es lo mismo que Jesús dijo: ves a testificar de mí, no tengas miedo, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el último día de tu vida. Voy a estar contigo cuando estés testificando. Tenemos la promesa de la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo para testificar. ¿No les parece glorioso, amados? ¿Cuál es la excusa para no hacerlo? Examinemos nuestras vidas. No dejes pasar este día sin entrar en el secreto con el Señor y dejar que el Espíritu Santo te confirme esta palabra, te redarguya y te arrepientas por la desobediencia, por la dureza de corazón, por no estar con una vida llena del Espíritu.